Buenas tardes, hermanos. Que la bendición del Señor esté sobre cada uno de nuestras vidas. Amén. Y que, como dice el Salmo, que la misericordia y la verdad se encuentren en sus vidas. Amén. Así dice, ¿verdad? Ellas se encontraron, pues que se encuentren en nuestras vidas es lo principal. Amén. Así es que, hermanos, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor y bendecimos al Señor por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Amén. Padre, te damos a ti siempre la gloria, la honra, la alabanza, el reconocimiento de todo, Señor, lo que sucede en nuestras vidas. No importa qué esté sucediendo en nuestras vidas, si a nuestro parecer, Señor, es bueno o es malo, o no lo entendemos, pero al final todo obra para bien. Y te damos todo el reconocimiento, Señor, a ti, sabiendo, Señor, que el control de nuestras vidas, el control, Señor, de todo lo que sucede en el mundo, alrededor nuestro, tú lo tienes. Así es que, Padre, nosotros estamos quietos. Amén. Estamos quietos esperando en ti. Estamos reposados. Estamos, Señor, en lo que dijo Job, esperanza. Amén. Porque la esperanza no avergüenza. Gracias, Señor. Nosotros en el nombre de Jesucristo en ti esperamos y hacemos lo que nos toca hacer. Lo que nos toca, Señor, hacer es buscar, Señor, tu voz. ¿Qué es lo que quieres decirnos? ¿Qué nos quieres hablar? Y aquí estamos, otra vez en el punto de reunión donde tú quieres, Señor, que las ovejas de Monte Sión, quieres tú que estén. Y las personas que nos ven también, Padre, muchas gracias. Nosotros las bendecimos. Que la palabra, Señor, haya sido de alimento y siga siendo de alimento espiritual para sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre. Amén. Aleluya. Hermanos, ¿se recuerdan ustedes que el hermano pastor continuó con la casa del justo? De eso predicó el martes. Todavía nos cuesta un poquito saber en qué día estamos, porque está un poco difícil estar recordando todos los días, cuando casi todos los días son iguales, ¿verdad? En nuestras casas y moviéndonos en el mismo lugar. Pero bueno, pero el hermano pastor se centró en que la casa del justo tiene que empezar a ponerse en orden. Y vamos a continuar ahí. Ustedes saben, si les menciono Proverbios 12:7, ustedes saben de qué estamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando de que los impíos son derribados, amén, y que ellos ya no van a existir más, pero la casa del justo permanecerá. Y el hermano pastor nos dio algunas acepciones de lo que quiere decir permanecer, que la palabra era amado, y decía que es estar erguida, arreglada, atenta, restaurada, firme, va a estar en orden. Antes de edificar hay que poner en orden, decía, ¿verdad? Y también hablaba de que el justo tiene características. El justo es fiel, el justo permanece, tiene convicciones y muchas más características que dio. Y decía antes de empezar, antes de que nosotros empecemos y construyamos, empecemos a reedificar,
hablaba de que nadie construye sobre escombros, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes? Yo lo apunté literal. Nadie construye sobre lo viejo. Tiene que limpiar, tiene que quitar. No se puede continuar sobre los cimientos que ya están. Amén. Sino que hay que arrancar, hay que derribar. ¿Se acuerdan ustedes lo que dice Jeremías 1:10? Amén. Dice la palabra que va a arrancar, va a destruir, va a arruinar, va a derribar, pero con un propósito. El propósito es de edificar, el propósito es de plantar. Amén. Entonces vamos a continuar y por lo menos vamos a ir a otros textos donde son soportes para que entendamos no con esta mente natural, es para que nuestra alma entienda. Es que es increíble porque nosotros estamos sentados, porque yo estoy sentada también escuchando y podemos decir, sí, ya estoy entendiendo y lo voy a hacer como dice la palabra, qué precioso, pero a la hora que se presente la oportunidad, nosotros no sabemos qué hacer. Se nos olvida que tenemos la palabra profética más segura, a la cual, según nosotros, según nuestra alma engañosa y perversa, estuvo atenta, ¿verdad? Pero realmente solo escuchamos con nuestros oídos naturales, pero con nuestros oídos espirituales no. Por eso necesitamos que se nos repitan y se nos repitan y con diferentes ejemplos, pero ejemplos de la palabra. Necesitamos eso, porque entonces nos están dando ¿qué le podría decir? Nos están dando los materiales fuertes, suficientes, para que nosotros excavemos y nos fundamentemos en una verdad. Una verdad es la palabra. Una verdad es Jesucristo. Amén. Una verdad. Y con todo lo que leemos desde Génesis a Apocalipsis, nunca el Señor se contradice. Es una sola verdad la que sale de toda la palabra. Eso usted lo sabe dónde está, sabe que está en el Salmo 119, usted lo sabe. Entonces, hermanos, necesitamos fundamentarnos todos los días y seguir hablando de esto, porque esto, recuerden, hermanos, que nosotros tenemos una familia, no estamos solos, tenemos hijos que vienen tras nosotros. Entonces es necesario que primero estemos nosotros, nuestra casa, esté bien fundamentada para que nosotros les demos a nuestros hijos las herramientas para que ellos también fundamenten su casa. Así es que vamos a ir a un libro que usted conoce mucho, que es el libro de un varón que se llama Consolación de Yahweh. Y entonces usted me va a decir, ese libro no está ahí. No está ahí porque eso es lo que significa su nombre, Consolación de Yahweh. Y vamos a ir a Nehemías 2:3. La historia de Nehemías, él se encontraba con el rey y cuando él le sirvió el vino, lo vio muy triste, vio su rostro y le dice, ¿por qué estás triste? Y él nunca había estado así delante del rey, entonces él le cuenta lo que aprovechó para contarle lo de Jerusalén
y en total lo envía a Jerusalén. Dice que necesitas y lo envía a Jerusalén a reconstruir una ciudad devastada, una ciudad en escombros, una ciudad, hermanos, que daba dolor, daba tristeza, porque eso fue lo que ellos vieron. Con mucho dolor, con mucha tristeza, lloraron al ver cómo estaba esa ciudad. Pero fíjense, hermanos, que empecemos desde el Nehemías 2:3, dice la palabra, y dije al rey, viva para siempre el rey. Y le dice, ¿cómo no he de estar triste? ¿Cómo no he de estar triste mi rostro cuando la ciudad, el lugar de donde mis padres se quedaron allá sepultados, está desolado? Y fíjense que las puertas estaban consumidas, las quemaronlas, estaban quemadas las puertas de la ciudad. Y entonces dice en el 2:4, el rey me dijo, ¿qué es lo que pides entonces? Pero mire, Nehemías sabía que era lo que él quería y anhelaba y deseaba. Pero Nehemías dice que él oró al Dios de los cielos. Él oró antes, no se apresuró a decirle al rey que quería. Y entonces dice que luego respondió al rey y le dice, si le place al rey, si que a tu siervo haya hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de donde se quedaron mis padres allá sepultados. Amén. Para que yo la reedifique. Esto fue algo definitivamente que Dios lo puso en el corazón de Nehemías. Porque un proyecto como ese, no tan fácil, nadie se va a animar a hacerlo. Miren, hermanos, miren, si con cositas que nos piden, si quiere pongamos el ejemplo, ahí en el chat de la congregación, hermanos, esto y esto, nadie dice nada, nadie dice yo. Nadie dice, sí, hermana, yo voy a hacer tal cosa. No, ¿verdad? Imagínense ahora un proyecto como este de ir a reedificar Jerusalén, donde estaba aquel gran templo que construyó Salomón, que estaba devastado y que estaba en ruinas también. Esto definitivamente es lo que dijo el apóstol Pablo. Me ha sido impuesta necesidad. Esto únicamente si Dios nos impone la necesidad de hacerlo. Si no, hermanos, es muy difícil. Y sigue diciendo en el verso el 2:5. Amén. Y dice, y respondí al rey, si le place al rey, y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad, y yo voy a reedificar. Y nos vamos a saltar a Nehemías 2:12, porque usted puede seguir leyendo. O sea, era solo la introducción para que estuviéramos sabidos de qué estaba hablando aquí en Nehemías. En el 2:12 dice la palabra. Entonces dice que él, obviamente llegó a Jerusalén, ¿verdad? Él ya llegó a Jerusalén y usted lea lo que dice ahí. Hasta antes de eso, hasta se levantó el enemigo. Pero leamos esto. Dice que Nehemías se levantó de noche y dice que se llevó a pocos hombres con él. Dice que no dijo nada, calladito, se levantó
se fueron y dice que eso había puesto el Señor en su corazón. Y él fue a Jerusalén, dice que no había nada, no había con él nada que lo acompañara. Él habla ahí que el animal donde iba montado era su único compañero, ¿verdad? Pero en el 13 dice, salí de noche, dice, por la puerta del valle, hacia la fuente del dragón y hacia la puerta del muladar, inspeccionando las murallas de Jerusalén que estaban derribadas. Las murallas estaban derribadas y sus puertas estaban consumidas por el fuego. Dice, pasé luego hacia la puerta de la fuente, hacia el estanque del rey, pero no había lugar para que pasara ni cabalgara. Hermanos, leamos esto atentamente. Leamos esto atentamente. Dice que él fue, estamos en el 14. Dice que él fue del estanque, de la puerta de la fuente al estanque del rey. Pero no había un lugar por donde ni su caballo ni él pudieran pasar. Imagínense cómo estaba ese lugar. ¿Se imagina usted? Lleno de escombros. Han de haber sido un montículo así grande de escombros que no pudo pasar. Mire cómo estaba esa ciudad. Entonces, y dice que después él subió de noche por el torrente para inspeccionar la muralla y dice que entró de nuevo por la puerta del valle y regresó. Los oficiales no sabían a dónde yo había ido ni qué había hecho, ni tampoco se lo había hecho saber todavía a los judíos, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Él lo hizo porque el Señor mandó a que fuera a inspeccionar la tierra, el lugar donde iban a reconstruir. Esa ciudad había que ponerla en orden. Había que hacer lo que dice Jeremías. Esa ciudad había que limpiar los escombros, que quitar. ¿Se imaginan después de cuánto tiempo? Ahí ha de haber crecido maleza. Ahí ha de haber crecido tal vez hasta árboles. Había que limpiar, arrancar, destruir, derribar, arruinar. Por ese lugar donde de la puerta de la fuente hasta donde estaba el estanque del rey, que no se podía pasar. ¿Se imaginan ustedes el trabajo de limpieza de ese lugar para poder construir? Nos imaginamos, hermanos, ahora lo que nos imaginamos es aquellos grandes tractores, pailón creo que se llaman, aquellos que tienen una gran mano, una enorme mano y que solo meten así, levantan la tierra. Nosotros eso nos imaginamos ahora. Pero en ese tiempo no había eso. ¿Cuánto trabajo para construir? ¿Cuánto esfuerzo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánta dedicación? ¿Cuánto cansancio? ¿Cuánto desánimo para construir? Pero había que construir. Pero porque había sido
lo que el Señor le había puesto a Nehemías en su corazón. Había que hacerlo. Amén. Pero él no iba a construir, no iba a decir, miren, quitemos el polvito de aquí. Ay, aquí quedó una media paredita. ¿Saben qué? Solo medio límpienla y empiecen y sigan ahí el muro. No lo iba a hacer. Porque cuando el Señor nos pone algo en nuestro corazón, nos lo pone para que lo hagamos como para Él. Para que nosotros nos dediquemos, nos esforcemos y lo hagamos lo mejor para Él. Y si nosotros empieza el Señor a hablarnos de que el justo tiene que empezar a poner en orden su casa, mire, no le diga nada a su esposo todavía, o no le diga nada a su esposa, no le diga todavía nada a sus hijos. Vaya usted a la intimidad de su alma. Vaya a inspeccionarla. Inspeccionemos nuestra alma en nuestra intimidad. No le digamos todavía a nadie. Empecemos a investigar. Empecemos a escudriñar. Vayamos a inspeccionarla. Nos vamos a dar cuenta, hermanos, que hay situaciones generacionales de las cuales ahí se quedó trabada nuestro tatarabuelo, nuestra bisabuela, nuestro abuelo, mi papá y yo, y no avanzamos. No se puede pasar de ese lugar porque hay grandes escombros. Este pasaje es precioso de Nehemías, porque nos deja tanta lección. Se imagina uno cuando está leyendo, se imagina uno una ciudad devastada, desolada, porque así dice Nehemías. Que hermanos, ¿qué tipo de animales salvajes habrán ido a ocupar ese lugar? ¿Qué tipo de maleza ocuparía ese lugar? Entonces, hermanos, es necesario, primero, ahí empieza el orden. Ahí empieza el orden de nuestra casa. O cuando usted, mi hermana o mi hermano, no me va a dejar mentir, que cuando nosotros decimos vamos a hacer limpieza general, de repente vemos cosas que, ¿para qué me sirve esto? ¿Por qué lo tengo guardado? Tirémoslo, saquémoslo, no nos está sirviendo. No limpiamos y dejamos lo viejo, lo que nos sirve, ¿verdad? Entonces, hermanos, es el inicio para que el justo, porque entonces usted y yo estamos en la categoría de justos, no porque nos hayamos puesto nosotros, es porque Jesucristo nos dio esa categoría de justos, nos justificó con su sangre, con el sacrificio que hizo al perdonar nuestros pecados. Amén. Al perdonar nuestros pecados y echarlos al fondo de la mar y nunca más acordarse de ellos. Amén. Entonces, hermanos, Él nos levantó, nos dio un nivel, pero un nivel para que nosotros le demos a los demás la evidencia del nivel que Jesucristo nos dio.
Porque si no, hermanos, solo es pura palabrería. Solo es puro decir que somos hijos del Señor. Solo es el decir amamos al Señor. Si nosotros no estamos dando la evidencia como justos, tenemos que empezar a construir una casa. Pero empecemos desde el principio. No podemos decir que alegre vamos a construir y traigan todo y empecemos a abrir zanjas, pongamos el cimiento. No podemos, no podemos. Tenemos que quitar escombros. Pero antes de quitar escombros, tenemos que ir a inspeccionar qué es lo que vamos a hacer, qué es, cómo está realmente nuestra ciudad, cómo está realmente nuestra casa, la cual casa somos nosotros. Amén. Eso tenemos que hacer primero. Empecemos por el principio para que tengamos éxito. Empecemos bien, porque esto nos lleva a ser visitados por Dios. Amén. Entonces, fíjese que sigamos. Entonces, ¿en dónde me quedé? Ay, sí, aquí nos toca el 17. Entonces les dije, ustedes ven la mala situación en que estamos, que Jerusalén está desolada y sus puertas quemadas a fuego. Bueno, vengan, reedifiquemos las murallas de Jerusalén para que ya no seamos oprobio. Bueno, empecemos a reedificar las ciudades de Jerusalén para no ser oprobio. Las murallas son todo lo que está alrededor, todo lo que está alrededor. ¿Amén? Entonces, empecemos a construirla. Y dice, y les conté cómo la mano de mi Dios había sido bondadoso conmigo y también las palabras que el rey me había dicho. Entonces dijeron, levantémonos y edifiquemos. Y dice que esforzaron sus manos en la buena obra. Mire el respaldo de esta gente. Pero siempre tiene que haber alguien que se va a oponer. Siempre en todo lo que usted haga. Usted va a empezar a hacer una inspección de su casa espiritual. Usted va a querer empezar a edificar. Y de repente usted le va a decir a su esposa, a usted a su esposo, y entre los hijos van a platicar, miren, empecemos a hacer las cosas bien. El ejemplo que les hemos dado, no han visto que hacemos tal cosa. Empecemos a hacer bien las cosas. Reconocemos que no hemos estado, no les hemos estado propiciando a ustedes una vida escritural, por ejemplo. A su esposa, perdóname, no te he estado lavando con el agua de la palabra. Y la esposa le tiene que decir, perdóname, yo no me he sujetado a ti, ¿verdad? Y los hijos, ¿verdad? Sí, papá, sí, mamá, no hemos sido obedientes. Nos hemos revelado, no hemos escuchado el consejo, lo que dice Proverbios. ¿Ven? Entonces, empezar a hacer eso, va a venir el enemigo. Inmediatamente se va a levantar en contra nuestra.
no se preocupe, no se preocupe. De alguna manera no va a estar contento el enemigo que nosotros nos despertemos, nos levantemos y empecemos a edificar la casa, a ponerla en orden. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque el enemigo sabe que si ponemos en orden esa casa, va a tener que salir fuera. ¿No? Va a tener que salir fuera. Ya no va a poder tener obras de la carne que están incidiendo en nosotros como sus armas. Ya no las va a tener. Ya no va a poder entonces tener arte ni parte sobre nuestra vida. Entonces, dice que se levantó Sanballat, Tobías, y dice que le dijeron, cuando ellos se burlaron y los despreciaron, y les preguntaron, ¿qué están haciendo ustedes? Ustedes se están rebelando contra el rey. Nehemías le respondió y les dijo, el Dios del cielo nos dará éxito. Por tanto, nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Pero ustedes no tienen parte, ni derecho, ni memorial en Jerusalén. Ellos no pertenecían, ellos no tenían ningún derecho, no tenían no tienen parte, ni derecho. Hermanos, es que el enemigo no tiene parte, no tiene derecho. Los derechos, hermanos, nosotros hacemos que las obras de la carne cobren cuerpo en nosotros. El enemigo ya no tiene ninguna potestad, pero nosotros le damos vida a las obras de la carne. Y dice, y mire, hermano, todo esto a mí me impresionó tanto todo lo que Nehemías hizo. Empezaron a reedificar la ciudad. Usted puede leer el libro de Nehemías, ese es solo un ejemplo. Nehemías solo es un ejemplo de tantos ejemplos. Amén. Él fue a reconocer la tierra. Pero si nosotros vamos allá al Salmo 32, 4, David también lo hizo. Porque este es el principio. Este es un buen fundamento. Quitar escombros. David dijo, mi pecado, vamos a leer, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mis pecados. Mira, hermano, te manifesté mi pecado. No encubrí mi iniquidad. ¿Sabe qué hizo David en ese texto? ¿Sabe lo que hizo David? Él no llegó ante el Señor a decir, Señor, si he pecado contra ti, si he hecho algo malo. No.
Porque muchas veces así llegamos delante del Señor. No queremos manifestar lo que hay aquí adentro. No queremos confesar lo que hay dentro. Lo queremos seguir escondiendo a pesar de que hay una pesada carga sobre nuestros hombros. A pesar de que no nos deja dormir. A pesar de que provoca ansiedad. No queremos reconocerlo. Y ese es el montículo que encontró Nehemías. Déjenme ponerles ejemplo. No, yo solo estoy pensando en voz alta. No vaya a decir usted que así, que eso es justamente eso. No, solo le estoy poniendo un ejemplo. De cuando salió por la puerta de la fuente para allá donde estaba ay, ya se me olvidó lo que dice del rey ¿qué era? Perdonen, hermanos. Lo voy a buscar, del estanque, del rey. ¿Ven? Ese es el montículo. No pudo pasar. Miren, ¿cuántos estaremos varados en el mismo lugar? ¿Cuántos estaremos que no pasamos de ahí? Y todo lo que hacemos nos sale mal. Se nos cierran las puertas. Y si se nos abren, ya abiertos y estando ahí, nos va mal. Porque hay un gran montículo de escombros, de pecado escondido. Es así de grande porque pesa sobre los hombros, no deja dormir, se enferma. Mientras callé, dijo el salmista, se envejecieron mis huesos, enferma. Amén. Es que mire, hermano, mire, nos dejan esta palabra para que nosotros nos veamos al espejo y empecemos a quitar escombros. Quitemos escombros. Ahorita pienso en José. La gente, ay, es que José tan precioso. Sí, José es re precioso, nos deja muchos ejemplos, pero era humano también. Mire lo que tuvo que quitarse José, la amargura. ¿Por qué cuando vio a sus hermanos no les dijo, yo soy su hermano José, yo los perdono? ¿Por qué? ¿Por qué los hizo sufrir? ¿Por qué les dijo que se quede uno de sus hermanos conmigo? Porque ustedes ya no van a regresar. ¿Por qué les puso dinero en sus sacos? ¿Ah? Los hizo sufrir porque había amargura en su corazón, había dolor en su corazón por lo que habían hecho. Hasta que él se confiesa, se descubre, se quita la máscara delante de sus hermanos. Yo me imagino que se quita todo el maquillaje, yo no sé qué, como se ponían los egipcios. ¿Por qué no lo conocieron? Porque estaba vestido como egipcio. Me imagino que tenía algo en la cara y su vestimenta, por eso no lo conocieron. Porque era un egipcio más. Pero ¿por qué no se descubrió desde que los vio? Había amargura en su alma. Había amargura en su alma. Y bien, hermanos, vayamos al recorrido, echémonos un buen recorrido por la palabra. Gente de Dios, vasos que el Señor usó. Gente escogida, llamada directamente por el Señor, que también tuvo que quitar sus escombros, que también tuvo que poner en orden su casa. Un Abraham, hermanos, que le dice
le dice, 2 veces hace esto con su esposa. Es mi hermana. ¿Qué escombro tenía él? Tenía miedo que lo mataran. ¿Verdad? Mire, vayamos a cada uno nos da un gran ejemplo. Cada uno. Y vámonos al apóstol Pablo. Vámonos a Romanos 7. La batalla que habla el apóstol. La batalla es que, hermanos, todos pasamos por estas mismas situaciones, que tenemos que quitar escombros, que tenemos que confesar pecados, que reconocer que tenemos miedo de morir, que reconocer las batallas que tenemos cuando queremos hacer el bien y cuando sentimos estamos haciendo cosas malas, las que no le agradan a Dios. Esos son los escombros que hay que quitar. ¿Y cómo se quitan? Hay que reconocerlos delante del Señor. Hay que confesarlos delante del Señor. Hay que pedir ayuda. Hay que pedir ayuda. Pero nosotros somos de los que, peor si usted es de los que dice, mire, al pastor ni lo molesten, ¿verdad? Tiene tantos problemas el pastor y yo le voy a ir a dar otro problema. No, hermano, no. Si para eso está el pastor. Para eso tiene pastor. Porque aunque el pastor tenga problemas, esté pasando por situaciones diferentes, el Señor le va a dar una palabra oportuna. El Señor le va a abrir su boca, porque Él ha prometido llenarla. Y le va a dar el consejo oportuno, como lo han hecho un montón de hermanos. Amén. Pero no es que el pastor tenga todas las respuestas, no. Es que el Señor le da el consejo. Y cositas elementales que nosotros no vemos. Cosas elementales que están a nuestra vista. No las vemos. Y decimos, pues, eso no lo había visto yo. Tan fácil que era, tan fácil de solucionar el problema y yo no lo vi. Amén. Amén. Ya se me terminó el tiempo, pero le dejo esto, hermano. ¿Qué escombros tenemos que quitar? ¿Qué escombros? ¿Raíz de amargura? Y si hablamos de raíz de amargura, hermanos, ¿qué escombros para empezar a edificar una casa? La casa de aquel que vino la lluvia, que vino la tormenta, la casa no se cayó. ¿Ah? Gracias, Padre. Gracias. Que esta palabra, Padre, quede en los corazones impregnada, escrita en los corazones de los hermanos y que, al igual que Nehemías, que empecemos, Señor, a calladitos, a escudriñar nuestros corazones para que el Señor nos muestre cómo está la ciudad, cómo está la casa, qué escombros hay que quitar, qué hemos edificado y qué no hemos edificado. Y si hemos edificado muchas veces, como en el libro de Nehemías, se quedó a la mitad la construcción, no se terminó y el Señor les dice, es tiempo para ustedes de vivir en buenas casas cuando la casa de Dios está ya desolada, desocupada, sin terminar.
Es tiempo para ustedes, porque ellos se hicieron unas grandes casas, pero no terminaron la casa del Señor. Amén. Así es que, hermanos, usted podrá en su fachada tener una bonita vestidura, tener unos hijos que se vean correctos, tener una casa bonita, limpia, desinfectada ahora, ¿verdad? Pero ¿cómo está su casa por dentro? Nos hemos ocupado de desinfectar todo, pero nuestra casa espiritual, ¿cómo está? Padre, en el nombre de Jesucristo, que estemos, Señor, meditando en esto y que nos dé temor. Que nos dé temor, Señor, de pensar la casa. Apenas tu casa, Señor, esta casa que está aquí adentro, lleva menos de 1 metro de construcción. La dejé de edificar. Padre, en el nombre de Jesucristo, delante de ti ponemos este día, este momento hoy. Tú sabes, Señor, que en nuestro corazón está hablarles a los hermanos con verdad, porque no les podemos decir que les va a ir bien si no empiezan a construir bien, si empiezan a quitar escombros, si empiezan, Señor, a hacer lo correcto, les va a ir bien. Todo les va a salir bien. Pero tiene que haber un buen principio a la luz de tu palabra, Padre. No podemos engañarlos. No se puede engañar, Señor, porque ¿a quién engañaríamos? En el nombre de Cristo Jesús, los bendecimos, hermanos, y a las 7:30 vamos a estar orando. Dios les bendiga y que el Señor los sostenga con la palabra que sale de la boca del Señor. Amén y amén.